día. Presentamos la siguiente plática, que es una plática magistral y va a estar dada por los siguientes profesores. El primer profesor es el profesor Carlos Kerbel de la UAM Iztapalapa y le cedo la palabra. Gracias, buenos días a todos. Un gusto estar aquí. Gracias a los organizadores por la invitación a esta mesa redonda. Y me permito compartir a manera de introducción con ustedes algunas que hacen respecto a los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morin. Esto es un texto que se encuentra en les voy a compartir un texto de una revista de la Universidad de Guanajuato, donde hacen una reflexión acerca de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Morin, que se requiere de una transformación y esta debe ser fundamentalmente mejor, donde la democracia, la equidad, la paz, la justicia social y la sustentabilidad de nuestro ambiente deben ser prioridades en nuestra sociedad global. Esta alternativa demanda cambios trascendentales en nuestro estilo de vida y comportamiento, y la educación juega un papel vital en todo esto, porque es un instrumento muy poderoso para fortalecer el cambio. Al mismo tiempo, nuestro modo de pensar para enfrentar la complejidad del fenómeno, la rapidez de los cambios, lo repentino, lo desconocido, significa alterar nuestra manera de enseñar. Morin presenta 7 principios clave que considera ineludibles para la educación del futuro. De hecho, ese futuro ya está aquí entre nosotros. Considera que educamos notoriamente comunicando los conocimientos sin conocer a nuestro estudiante, sin considerar sus capacidades, sus habilidades y dificultades o imperfecciones, y una total incompetencia de comprender su propensión tanto al error como a la ilusión. Morin argumenta que el conocimiento no puede ser considerado como una herramienta que se pueda utilizar sin examinar su naturaleza. El conocimiento del conocimiento debe ser una necesidad primaria para preparar al estudiante a entender los riesgos de error e ilusión, entendiendo esto como la preparación de cada estudiante para que obtenga y adquiera un aprendizaje efectivo, lúcido y para toda la vida. Morin enfatiza un problema severo que se ha ignorado por demasiado tiempo, el cual es la necesidad de originar y promover un conocimiento que haga los problemas globales y, una vez comprendidos y fundamentados, extender en él los conocimientos regionales y locales. Cuando el estudiante, independientemente de la disciplina a la que pertenezca, recibe un conocimiento fragmentado, este queda incompleto por obvias razones, pero peor aún, en la mayoría de las veces perturba o se ciega el enlace entre las partes y la totalidad. Entonces es primordial dar lugar a un conocimiento que sea capaz de captarlo para aplicarse a sus contextos. Luego entonces, insiste Morin, es preciso desarrollar la aptitud natural de la mente de nuestros estudiantes, a fin de orientar todas sus informaciones en un contexto y un conjunto que conozca para qué les sirve el conocimiento y estar cierto dónde y cuándo aplicar. Como docentes, tenemos el compromiso de enseñarles métodos que les auxilien a percibir las relaciones e influencias bilaterales entre las partes y el todo en nuestro mundo actual tan complejo y globalizado. El autor está convencido que en la educación se debe incluir necesariamente el conocimiento de la condición humana, de los estudiantes. El ser humano es un sujeto biológico, físico, psíquico, social, cultural e histórico. Entes únicos e individuales, de ahí el término individuo. Y es precisamente por esta complejidad de la naturaleza humana que no puede estar desintegrado de la enseñanza. Con este saber, con el hecho de reconocer la unidad y complejidad humana, será posible que a partir de las diferentes disciplinas se congreguen y organicen los conocimientos de cualquier ciencia antes dispersos. Esto es, en la medida que se tome conciencia de la identidad propia y lo compleja que es, en esa medida se aclarará la identidad común
de todos los otros humanos con los que convive y comparte el conocimiento. ¿Por qué razón se ignora el destino de nuestro planeta? Nuestros estudiantes ya obtuvieron un aprendizaje de su mundo, tienen antecedentes históricos. Desgraciadamente, por no contestar con la liga del conocimiento de la condición humana, se presenta un divorcio y por ende la falta de la responsabilidad compartida. En pleno siglo XXI, con los avances científicos y tecnológicos que se han tenido y en lo sucesivo lo que está por venir con los desarrollos de la era planetaria, resulta indispensable tener como objetivo una identidad terrestre y mantenerla todos los seres humanos conscientes. Se debe volver uno de los principales objetivos de la enseñanza, aun cuando es un tema complejo, ya que se confrontan los problemas de vida y muerte, pues como seres planetarios tenemos en común la misma comunidad de destino. Durante toda la vida, tal vez en innumerables momentos y ante infinidad de situaciones, hemos sentido esa sensación de incertidumbre. Lo inesperado, lo incierto, nos hace sentir inseguridad, vulnerabilidad. Nos encontramos en un estado de desequilibrio e inestabilidad. Ante esto, ¿por qué no enseñar principios de estrategias que permitan afrontar los riesgos, que estemos preparados para enfrentar lo inesperado y modificar su desarrollo con base en las informaciones previamente adquiridas y planeadas? Tener en mente varias alternativas de solución a los problemas, procurando cada vez más el tener certeza a fin de agotar la incertidumbre. Con el avance de la ciencia se han adquirido muchas certezas, pero igualmente revelan una gran cantidad de incertidumbres. Siempre habrá en nuestro mundo algo que resolver. Se descubre algo y nace algo nuevo, desconocido para la ciencia, y eso crea nuevas incertidumbres. ¿Por qué no incluir una enseñanza de las incertidumbres? Agregar a la educación temas de ciencias y temas donde se conozcan y generen incertidumbres para aprender a vislumbrar una gran variedad de alternativas o de posibilidades de solución, con la finalidad de preparar nuestras mentes y enfrentar lo inesperado. Vale la pena en este punto reflexionar por qué razón en pleno siglo XXI se tienen muestras de desprecio, racismo y xenofobia. ¿Dónde queda la comprensión en nuestros tiempos? Siendo esta un medio y un fin de la comunicación humana, y siendo el principio de las relaciones humanas, sigue estando ausente en la enseñanza. Incluso mundialmente existen ejemplos radicales de incomprensión humana. ¿Por qué? ¿Dónde está la comprensión mutua? Morán estima que para el desarrollo de la comprensión es necesaria una reforma de mentalidades y asegura que esta reforma debe ser obra para la educación del futuro. Para salir de este estado de barbarie e incomprensión, es vital la comprensión mutua entre los humanos, tanto cercanos como lejanos. Asimismo, considera la necesidad de estudiar la incomprensión, sus raíces, modalidades y efectos, porque los resultados se dirigirán a las causas y no a los síntomas. Al mismo tiempo, constituirán las bases para asegurar una educación orientada hacia la paz. Finalmente, antiguamente se entendía la ética como el estudio de la moral y entendíamos que como individuos se convive en una sociedad. Ahora la ética se analiza desde el punto de vista del individuo que tiene relación en un espacio en el cual se requiere de un control mutuo de la sociedad por el individuo y del individuo por la sociedad, la democracia. El autor considera que la enseñanza en este punto debe conducir a una antropoética, mirando la trilogía de la condición humana y que consiste en ser a la vez individuo, sociedad y especie. Y ello implica la inclusión de la ciudadanía terrestre. La ética debe formarse en las mentes a partir de la conciencia que el ser humano es a la vez individuo, que forma parte de una sociedad y que es una especie más del mundo terrestre. Es una triple realidad de la cual no se puede escapar en la actualidad tan compleja. Compleja porque aparte del desarrollo humano, se debe incluir el desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y de la conciencia de pertenecer a la especie humana. Muchas gracias. Bueno, a continuación le damos la palabra al siguiente profesor. Seguimos. Raúl. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera y donde sea y la hora a la que nos estén viendo en este evento de la Universidad Autónoma Metropolitana. Les saluda el profesor Raúl Alba del Departamento de Ciencias de la Salud en la Unidad de Iztapalapa.
para continuar con esta mesa coloquial sobre la educación en nuestra división de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad de Iztapalapa y algunas experiencias que hemos tenido al respecto, no solamente a lo largo de la historia, sino sobre todo en los últimos meses. La Universidad Autónoma Metropolitana es una universidad porque genera conocimiento, otorga títulos y grados a través de la oferta de planes y programas de estudio, y además por eso es que es considerada una universidad, porque además de ofrecer títulos y grados, pues también se genera conocimiento científico, tecnológico, humanístico, como bien mencionó Carlos Kerbel, pero también dentro de las artes en otras de las divisiones de la universidad. En esta división de Ciencias Biológicas nos enfocamos, Ciencias Biológicas y de la Salud, por la estructura de la universidad y por el mandato que ordena la ley orgánica de nuestra institución, pues nos enfocamos a el estudio de fenómenos biológicos, fenómenos a veces relacionados con la salud, y esto es dentro del ámbito de nuestras actividades de investigación, y la parte de la educación superior la atendemos ofreciendo diferentes licenciaturas, la licenciatura en biología en diferentes ámbitos, licenciaturas de ingeniería biológica, podríamos decir, y así lo hemos hecho desde 1974, cuando fue fundada como un novedoso modelo de universidad en México. Dentro de ese concepto innovador en México, novedoso en su momento, fue dar el paso de solamente hablar de la educación superior como una actividad de enseñanza, de transmisión de conocimiento a las personas que aspiran a una formación profesional para ofrecer estos servicios profesionales en la sociedad, a integrarla con no solamente la función del docente, de los profesores y profesoras, de quienes supuestamente se dedican a enseñar en las universidades, en este caso en la UAM, sino sobre todo enfocándonos en aquella persona que va a formarse, a aprender los conocimientos, habilidades técnicas necesarias para su profesión. Y así el concepto en el cual se construye la división de Ciencias Biológicas en la Universidad de Iztapalapa es el concepto de la enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, necesitaríamos preguntarnos en estas fechas, en este año, en el siglo XXI, en el que ya han transcurrido más de 2 décadas, si hemos cumplido con el mandato de ley, al menos en el ámbito de la formación profesional y de posgrado. El mundo no es igual en 2021 a cómo era en 1974, cuando nuestra universidad se fundó. Las situaciones globales han cambiado, el clima de la Tierra ha estado cambiando de manera más notable desde entonces. La política, no solamente local, sino internacional, es distinta. Desaparecieron las potencias hegemónicas de entonces o se transformaron, y hoy el mundo es distinto, económicamente, laboralmente, socialmente, etcétera. En salud, en la década de 1980 se inició una pandemia que no ha terminado, la pandemia de SIDA, y desde diciembre de 2019 vivimos en el mundo atrapados en una pandemia de una enfermedad respiratoria inédita esta, aunque ya había habido algunos antecedentes, incluso en este mismo siglo XXI, de enfermedades de síndrome de afectación respiratoria aguda. En ese sentido, en la división de Ciencias Biológicas y de la Salud hemos preparado a los profesionales de nuestra división para este mundo del siglo XXI. En mucho confiamos y creemos y tenemos la evidencia que sugiere que sí, hemos cumplido de acuerdo a como se nos mandó en 1974 a la formación de profesionales útiles para la sociedad mexicana, y no solo para la sociedad mexicana. Hemos logrado que personas formadas en nuestra universidad hayan emigrado de México a otros países y continentes y contribuido al bienestar de otras sociedades nacionales, como en los Estados Unidos, en Australia, en Brasil, en España, en Chile, en Argentina, en Alemania, en el Reino Unido. Pero tampoco podemos echar las campanas ni cantar una gloria a la universidad, porque la actual pandemia nos ha mostrado que en mucho nos habrá agarrado con los dedos en la puerta. En el ámbito del conocimiento de la salud y de la biología, tuvimos la ocurrencia o la inteligencia de formar epidemiólogos en nuestra división de Ciencias Biológicas y de la Salud. Hay una historia al respecto de ello. Pero los demás egresados de las licenciaturas que hemos operado desde entonces y que hemos ido tratando de adecuar poco a poco, ¿cómo están ellos hoy en día? Otro aspecto fue la formación tecnológica del personal docente de la universidad. ¿Cómo nos preparamos? Si estábamos o no preparados para la situación que hemos vivido desde marzo del año
año pasado, de 2020. Tecnológicamente, educativamente, creo que la evidencia muestra que sí en mucho, a pesar de algunos antecedentes que tuvimos de oportunidades de insertarnos en la tecnología digital del siglo XXI, nos quedamos generacionalmente rezagados y así estuvimos en buena parte preparados, pero también en muy buena parte impreparados. Tuvimos que improvisar conocimientos, adquirir conocimientos aceleradamente y desafortunadamente creo que en algunos casos nos llevó a inventar la educación a distancia que ya estaba inventada. Creo que sobre todo esa enseñanza-aprendizaje debe llevarnos a que como comunidad universitaria y como comunidad docente debemos aprender de nuestros propios estudiantes que están dispuestos a seguir aprendiendo sin importar las circunstancias. Y eso nos lleva a la posición ética de cada uno de nosotros, quienes formamos parte de la comunidad académica de nuestra división. Con esta reflexión, doy la palabra a mi colega Enrique Mendieta. Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes a todos, o buenos días, noches, como decía Raúl. No sabemos exactamente cuándo vayamos a compartir con ustedes esta serie de reflexiones que queremos poner en la mesa. Tanto Carlos como Raúl han hablado de alguna manera del contexto en el cual se lleva a cabo la educación. Las reflexiones de Edgar Morán, las cuestiones relacionadas con la visión de la misma universidad cuando se creó. Pero ahora, también como lo mencionó Raúl hace un momento, pues las cosas han cambiado. El mundo es totalmente diferente a como era hace 2 años. Y además, lo peor de todo, todavía no sabemos cómo vamos a terminar, o sea, cuál va a ser la situación final. Y bueno, eso le genera un gran conflicto, llamémosle así, a la educación, en el sentido de si podemos o no podemos seguir educando, seguir formando a las personas de esta manera integral, de esta manera completa, bajo las mismas condiciones o bajo las mismas perspectivas o bajo los mismos marcos teóricos y metodológicos que lo hemos hecho hace mucho tiempo. Quisiera compartir con ustedes algunas imágenes y para que ilustre un poquito lo que voy a comentar. Y bueno, algo importante es que no estamos solos, vamos a decir, en este tipo de reflexiones. La UNESCO, la rama de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que se enfoca hacia la educación, desde justamente antes que comenzara la pandemia, había creado ya una comisión internacional que llamó sobre los futuros de la educación. Obviamente viene todo este cambio que resulta de las circunstancias actuales, y entonces empieza a discutirse de una manera más profunda, ya no solamente viendo para atrás, valga la expresión, sino viendo hacia adelante aún unas etapas o unas condiciones, y voy a retomar una palabra que mencionó también Carlos con respecto a Morán, de incertidumbre. ¿A dónde vamos o cómo vamos a llegar? ¿Podemos llegar de la misma manera o nos vamos nosotros a tener que ir cambiando a lo largo del camino? Quizá improvisando, quizá aprendiendo, utilizando lecciones aprendidas. Pero entonces una pregunta muy importante que brinca en esta comisión es, ¿se necesita un cambio radical en los sistemas educativos? La organización de las escuelas y otras instituciones docentes, así como de los enfoques curriculares y pedagógicos. Dicho de otra manera, ¿podemos seguir como hemos estado en los últimos años, seguir la misma trayectoria o tenemos que dar un giro y pensar en otras posibilidades, en otras alternativas, en otras visiones? Bueno, la comisión, y aquí yo les comento el último reporte de esta, que es de hace aproximadamente 6 meses, 7 meses, en sus avances, habla de un tipo nuevo de aprendizaje. Bueno, de enseñanza por un lado y de aprendizaje por el otro, pero lo centra mucho más en el aspecto del aprendizaje. Algo que llamó el commoning. Esto es una co-construcción del conocimiento y los modos pedagógicos. A diferencia de lo que hasta ahora se ha tratado de manejar, de que uno aprende individualmente, esta comisión propone algo muy interesante, que se aprende solamente en conjunto, en colectivos, en colaboración, y que así se construye el conocimiento, se aprende el conocimiento, y entonces todas las formas de enseñar, las formas pedagógicas de trabajar con esto, deben
manejarse para actividades colectivas, para aprendizaje en común. Entonces, pues eso nos plantea el contraste, ¿verdad?, con lo que ha sucedido anteriormente. Aquí, bueno, el contraste es mucho más claro cuando pensamos, por ejemplo, en los niños. En las universidades ya no es tanto esto, ¿verdad?, aunque hay cierto todavía línea en este sentido. Con los niños, lo habitual ha sido hasta ahora delegar las responsabilidades educativas en las escuelas, lo que da la comisión en llamar el contrato social para la educación. Ahí te dejo a mi hijo y tú lo formas, tú lo educas y además la idea es que la escuela sea un emparejador, ¿sí? Hay un modelito de alumno, hay un modelito de egresado, ¿verdad?, que es el adecuado, el correcto, y entonces hay que buscar lograr eso. Les digo, la universidad parecería que no va por este sentido, pero sin embargo, pues tenemos perfiles, ¿no? Tenemos objetivos finales, tenemos objetivos parciales. Entonces, también de alguna manera, la sociedad nos deposita, entre comillas, a sus alumnos de educación superior, buscando que generemos un producto homogéneo. Ya hasta le ponemos criterios de calidad y de homogenización, ¿sí?, para poder trabajarlo de esa manera. Vienen esta serie de cambios en donde, bueno, ya estaban antes, la ampliación de las tecnologías de la información y la comunicación y el aprendizaje o la búsqueda, llamémosle así, de información individual de cada persona por separado, y entonces la universidad o la escuela, llamémosle así en términos generales, sigue teniendo el monopolio de la formación. O sea, sigue siendo a quien la sociedad va a ubicar como el formador de un producto homogéneo, o bien tiene que cumplir otro papel, porque estas personas van a seguir creciendo a lo largo de la vida, van a seguir buscando información, se van a seguir educando y a lo mejor no a través de una formación institucional o de esos profesores o esas escuelas como fuentes de conocimiento, sino a lo mejor ya por su parte adquiriendo otro tipo de información. Y entonces la pregunta ¿es inminente la muerte de la escuela? O sea, las universidades, si nos identificamos ahí también como escuelas en este sentido, ¿no?, de impartir conocimiento, ¿servimos para algo? O sea, ¿todavía servimos para algo? ¿O simplemente podemos ser reemplazados por dispositivos y enfoques de tecnología digital? O sea, la pregunta es interesante. ¿Nuestros alumnos ganan algo cuando nosotros nos sentamos con ellos a través de este medio que ahora estamos compartiendo y les tratamos de pasar el conocimiento? ¿O sería preferible, entre comillas, que ellos buscaran el conocimiento por su parte y entonces nosotros ya seríamos prescindibles? Y en ese caso, ¿qué papel estaríamos cubriendo los profesores o cumpliendo los profesores en una dinámica de este tipo? Obviamente, la comisión lo pone de este tamaño, ¿no? Y son conclusiones iniciales y son más incluso preguntas que respuestas. Pero algo hasta el reporte último de la comisión es que para sobrevivir la escuela, y póngale universidad, necesita cambios profundos a través de la construcción de nuevos ecosistemas educativos, cooperativos e integradores, que propicien estudiar y trabajar juntos, ya que el aprendizaje no es un acto individual, ¿sí? Es un acto colectivo. Todos tenemos que trabajar para formar, para enseñar, para aprender. Bueno, alguien diría, UNESCO está muy lejos, no es la ONU y anda por allá en algún lado, en el espacio profundo. Pero no se crean, ¿no? Tenemos nuestras instancias locales, ¿verdad?, que también se han puesto a pensar en esto. Como ustedes saben, la NUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que reúne a todas las escuelas públicas, todas las universidades públicas del país, y bueno, tiene una relación con su contraparte, que son las universidades privadas, pues también empezó a preguntarse esto hace algún tiempo y generó un documento que se llama Visión Acción 2030, en donde pues hay unos puntos que son interesantes mencionar. Las instituciones educativas deben formar recursos humanos altamente calificados y versátiles. Fíjense, si contrastamos lo de versátil con lo de uniformización o homogenización, que era el modelo anterior, pues allí hay un contraste muy importante. A las personas, a los recursos que formamos, no, si deben tener los conocimientos, deben ser altamente calificados, pero deben tener capacidades de adaptación. Eso, por ejemplo, en a lo mejor una licenciatura, digamos, científica, suena lógico. La ciencia es un cuestionamiento continuo. Pero yo me preguntaría si en la forma en que enseñamos ciencia, la enseñamos para que los alumnos se adapten a cuestionar los cambios que se van realmente produciendo como resultado de los avances científicos.
para que puedan insertarse exitosamente en ambientes de trabajo competidos, que además no solo son la investigación, sino es la relación profesional, ¿sí? Entonces deben aprender, o la idea de Anuyes, lo que plantea Anuyes, es formemos personas que puedan adaptarse, que puedan usar tecnologías que no han sido inventadas, resolver problemas inéditos, trabajar en ambientes multiculturales y multidisciplinarios. Sólida formación, sí, pero no estrechez de miras. ¿Sí? No cajas cerradas. Propiciemos nuevas habilidades de pensamiento, mayor creatividad, capacitación para resolver problemas complejos con altos umbrales de incertidumbre, manejar volúmenes de información, no solamente utilizar las herramientas para buscar información, sino discriminar qué información es útil y qué no es útil. Obviamente las lenguas extranjeras, pero aquí un poco también recordando un poco lo que mencionó Carlos al principio. Desarrollar competencias duras que tienen que ver con el conocimiento, pero también competencias suaves que tienen que ver con la gente. Como nuestro egresado no solamente debe ser un buen profesional, sino una buena persona. Yo no sé ahí qué tanto la universidad pudiera estar trabajando en eso. Bueno, pero la pregunta es, ¿debería estar trabajando en eso? Quiero repasar muy rápidamente algunos documentos de nuestra universidad. Por ejemplo, las políticas generales de docencia. Fíjense, tienen 25 años aproximadamente, la primera versión. Habla de desarrollar la capacidad para contribuir a la solución de problemas nacionales con sentido de responsabilidad social y vocación de servicio. Habla de una ética profesional con valores como la justicia, la equidad, la democracia. Habla de una formación integral, que los alumnos aprecien y cultiven las artes. Yo me pregunto, ¿dónde está la posibilidad de que un alumno cubra créditos de su licenciatura con actividades artísticas? Ahí dice que deberían apreciar y cultivar las artes como parte indispensable de su formación universitaria, no técnica, de la persona. O procurar que los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollen la capacidad de aprender a aprender. Estamos hablando de moral, ¿sí? Promover la integración del conocimiento mediante el trabajo colectivo. Fíjense, estamos hablando de lo que menciona UNESCO, el aprendizaje es colectivo. O, por ejemplo, hay que promover o proporcionar un ambiente académico que propicie la indagación, la búsqueda y la apropiación del conocimiento de forma compartida y corresponsable. De veras buscamos que nuestro alumno no solamente se siente y escuche lo que le decimos, sino participe activamente en la apropiación de ese conocimiento, que sienta un sentido y una pertenencia a la comunidad en la que existe, y eso está en nuestras políticas de hace 20 años. Y está en nuestro plan institucional de desarrollo. Centrar el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno. No solamente dar, sino hacer este tipo de intercambio. ¿Sí? Quisiera terminar muy rápido, porque esto efectivamente pues es una reflexión que no podemos profundizar mucho, con este modelo, no sé si ustedes conozcan, el modelo académico de construcción colaborativa del aprendizaje, conocido por su acrónimo MACA, que es un proyecto, porque realmente todavía no ha aterrizado, ¿verdad? Es un proyecto de la Rectoría de la Unidad, una reflexión sobre unas líneas de orientación de cómo debe de ser la docencia, pero también cómo debe ser el aprendizaje. O sea, todos tenemos un papel en el asunto. Acuérdense que ahora usamos el lenguaje de inclusión, entonces ya no hablamos del alumno, el profesor, sino el alumnado. ¿Qué es lo que se busca en esta parte del proceso? Que se construyan a sí mismos como personas, como ciudadanos y profesionales, hacerse conscientes y autogestivos de su proceso formativo sin olvidar que forman parte de una comunidad de aprendizaje. El progreso, el avance durante la licenciatura o el posgrado en su caso, sí es una construcción de un profesional, pero es una construcción de una persona. Y esa es una responsabilidad de la persona. ¿A qué nos toca a nosotros? O más bien, ¿qué nos toca a nosotros como profesorado? Ser facilitadores. ¿Se acuerdan? El nuevo papel no es, si ya no somos los poseedores totales del conocimiento, porque el conocimiento está socializado, pues tenemos que facilitar el proceso. Tenemos que orientar que el alumno construya su propio conocimiento e irlo guiando. Tenemos que diseñar ambientes propicios para el aprendizaje, el desarrollo de habilidades, actitudes y valores, acompañarlos y vincularlos en la medida de lo posible con los problemas sociales. Y hasta ahora diría uno, hasta el personal de apoyo, ¿no?
tiene que respaldar o tiene que ayudar en estas cuestiones en lo que toca a su propia responsabilidad. Y entonces la pregunta que tendríamos que hacer y con la que dejaré al siguiente participante es cómo podemos todos los miembros de nuestra comunidad de enseñanza, entonces, bajo esta perspectiva, enfrentar este momento de transición en donde vamos a regresar, pero no vamos a regresar a una situación nueva, anterior, sino vamos a regresar a una situación nueva en donde todo esto ya no lo vamos a poder dejar de lado, sino lo vamos a tener de alguna manera que considerar como relevante. ¿Sí? Pues muchas gracias. Yo le dejaría entonces el camino al maestro Marco, por favor. Bien, muchas gracias, maestro. Muchas gracias al doctor Raúl, al maestro Carlos por sus intervenciones. Realmente ponen un reto muy importante, ¿no? Sobre todo esta última intervención de Enrique, que hace, como es su costumbre, todo el tiempo preguntas que tal vez se vean muy difíciles de contestar, pero que son necesarias de contestar, ¿no? Entonces, yo me abocaría principalmente a el aspecto de que tiene que ver con el tema general de la mesa, de la plática, ¿no? ¿Qué elementos fundamentales educativos deben ser considerados en el desarrollo de los estudiantes, no solamente de educación superior, sino de cualquier otro nivel, ¿no? Y principalmente pensando en nuestros estudiantes de la Universidad Metropolitana a nivel licenciatura y posgrado. Entonces, no sé si pueda compartir. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve bien. Ok. Bueno, como ustedes saben, a partir de los años 70, 80 y 90 se fue conformando una estructura de análisis sobre la relación de la población humana con el planeta a partir del informe Brundtland, ¿no? Se empiezan a configurar ciertos esquemas para analizar y sobre todo dar elementos científicos que avalen cuál ha sido la relación de la población humana con los ecosistemas naturales, ¿no? A partir de todo este proceso, que ahorita no vendría al caso por el tiempo de describir detalladamente, surgen los objetivos del milenio en el año 2000, en el seno de la ONU, que firman más de 190 países comprometidos con ellos, ¿no? Eran 8 objetivos y que posteriormente, una vez que fueron instituidos, esos objetivos del milenio, de manera internacional, regional y de manera local para cada país, fueron evaluados y se establecieron para 2015-2030 los nuevos objetivos que ya no eran del milenio, sino que se llamaron Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Dentro de los cuales, de acuerdo a lo que nos interesa en esta plática, el objetivo de educación de calidad es un aspecto sobresaliente, ¿no? Tenemos como objetivos de desarrollo sostenible el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar. Perdón, déjenme ampliar, que no veo muy bien. Este objetivo 4, que es un objetivo importantísimo, ¿no? De acuerdo a la propuesta de desarrollo sostenible de la ONU, el objetivo 5, igualdad de género, el 6, agua limpia y saneamiento, el 7, energía asequible y no contaminable, trabajo decente y crecimiento económico en el 8, el 9, industria innovadora y desarrollo de infraestructura, el 10, reducción de las desigualdades, que obviamente va a la mano de la reducción de la pobreza, el 11, ciudades y comunidades sostenibles en función de la tendencia actual mundial en todos los países y en todas las regiones el incremento de sociedades urbanas
a expensas de sociedades rurales, ¿no? Y así los otros objetivos como el 12, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz y justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos que se plantean, ¿no? Entonces, como ya lo han mencionado los colegas, la UNESCO desde 2017 dirige la Agenda de Educación 2030 bajo el esquema de estos objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Este programa, EGE, lo bautizaron como Educación para el Desarrollo Sostenible y tiene como estrategia básica para el cumplimiento del desarrollo de los 17 objetivos de sustentabilidad la firma de 193 países dentro del esquema de sustentabilidad actual registrada en la ONU. ¿Cuál es el objetivo de la educación considerada como objetivo de desarrollo sustentable? Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y al mismo tiempo promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todo el mundo, ¿no? Entonces, sobre eso es lo que se mueve la educación para el desarrollo sustentable como parte de la estrategia para cumplir con los 17 objetivos de desarrollo sustentable planteados por la ONU y firmados para el 2030, ¿no? O sea, la educación para el desarrollo sustentable persigue dotar a los alumnos con resultados de aprendizaje y habilidades cognitivas, emocionales y conductuales que les permitan resolver diversas problemáticas que tienen que ver con su campo específico de formación. Y además, en un sentido amplio, como lo mencionaba Enrique, tomar cierto tipo de decisiones de tipo profesional que tengan que ver con la sustentabilidad, ¿no? Una línea importante de este planteamiento es que la educación para el desarrollo sustentable considera que es muy importante la inclusión de no solo contenidos relacionados con cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sustentable en los planes de estudio, sino también utilizar una serie de técnicas o de actividades pedagógicas que transformen la manera en cómo los alumnos en formación pueden tomar acción, pueden tener cierto tipo de participación y sobre todo formar colaboraciones, ¿no? Participar en una vida colectiva. Bueno, hay diferentes autores que han abordado el tema de cómo insertar los diferentes objetivos del desarrollo sustentable a cumplir para 2030 con base en lo que ya conocemos que son las esferas de la sustentabilidad, ¿no? Por un lado, la esfera ambiental, la esfera económica y la esfera social, ¿no? Aquí en este caso, Borges y Lupichich plantean cómo colocar cada uno de los objetivos de desarrollo sustentable para el 2030 en la intersección entre las tres esferas básicas de la sustentabilidad. Y consideran que el objetivo 4, que es el objetivo de la educación, es un objetivo fundamental, no solamente para proporcionar información y educación a las nuevas generaciones sobre cada uno de los ámbitos de la sustentabilidad, sino que además interrelaciona a cada uno de los objetivos en cada una de las esferas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, se considera que la educación es un elemento fundamental para la sustentabilidad y que dentro de la educación, el aspecto de los temas éticos y bioéticos
son también muy importantes, en el sentido de que un individuo tiene un aspecto de desarrollo bioético o ético que a su vez se integra a una sociedad, a un conjunto de individuos, y ese conjunto de individuos está integrado en toda la globalidad, ¿no? Desde ahí partimos de una idea de bioética individual a una bioética social y a una bioética global, ¿no? Sin dejar de considerar que uno de los aspectos más importantes para que este proceso tenga impulso es la educación, ¿no? Como lo decía el título general de nuestra mesa redonda, los fundamentos básicos educativos de los que tienen que echar mano los alumnos en formación para poder desarrollar una actividad profesional adecuada, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, considerando a la bioética global, a la bioética social y a la bioética individual como un elemento no solamente formativo, sino informativo, podemos decir que es una especie de puente que conecta a la educación que desarrollamos, por ejemplo, en las universidades, con procesos de concientización formales e informales que tienen que ver con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos que de alguna manera pensamos que pueden generar cambios en actitudes, hábitos y costumbres en los individuos en formación. Y obviamente, a partir de ese cambio en la bioética individual, se puede generar un cambio en la bioética social y a partir de ahí un cambio en la bioética global, ¿no? Que a su vez tendrá repercusión sobre lo que pretendemos realizar en el ámbito de la sustentabilidad, ¿no? ¿Cuál es el esquema general? Tenemos, digamos, aquí la mente de un alumno en formación, ¿no? Hay muchos pensamientos, reflexiones, preocupaciones, todo lo que nos ha sucedido a cada uno de nosotros en el proceso, ¿no? Estamos sobre el tiempo, Marco, por favor. ¿Perdón? Que ya estamos sobre el tiempo, si podría ya concluir su... Ok, bueno. En este sentido, los profesionistas egresados de estudios superiores se encuentran inmersos en un ambiente natural y social en donde tienen que tomar decisiones y plantear alternativas que tengan que ver no solamente con el ámbito de su formación, sino con la capacidad de decisión que tengan sobre los problemas que van a resolver, ¿no? Finalmente, ¿por qué es importante la bioética como elemento formativo e informativo en un plan de estudios? En primer lugar, porque proporciona una perspectiva moral del quehacer profesional, por ejemplo, con respecto a cuestiones que tienen que ver con la autocontención, la responsabilidad, la tolerancia o la preocupación por la protección y conservación de la vida y en el sentido más amplio de todo el planeta, ¿no? Además es importante porque trasciende el pragmatismo. A la bioética no necesariamente le interesa solamente el crecimiento económico o el poder de consumo, ¿no? Y además incluye en su concepto más amplio el progreso de la humanidad en el sentido del desarrollo con base en una perspectiva de calidad de vida, no solamente para la especie humana y para sus futuras generaciones, sino de todas las especies que conforman los ecosistemas. Finalmente, la bioética toma en cuenta las necesidades sociales, las problemáticas ecológico-ambientales y económico-políticas imperantes en espacios y en tiempos particulares, que deberán ser congruentes con la conservación ecológica y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, ¿no? Bueno, yo lo dejaría por ahí en este momento y en cualquiera de las situaciones que se nos presente para la presentación de esta mesa redonda, pues estaríamos abiertos a cualquier discusión. Muchas gracias.
Bueno, y concluimos con el estudiante de posgrado, David. Adelante, Claro. David. Bueno, pues me va tocando cerrar esta mesa, que bueno, es siempre como una posición un poco privilegiada cuando se está presentando, porque ya escuchaste a todos los demás participantes, puede ser como una reflexión. Y bueno, creo que una de las cosas que tenemos como en común todos, o en las que coincidimos todos los que estábamos participando en estas mesas, fue como en hablar un poco de la innovación, de la necesidad de tener una educación innovadora o de aplicar innovaciones a la educación como la tenemos en la UAM. Otra cosa a la que regresaron, como todos mis compañeros en esta mesa, fue bueno, a los marcos normativos de la propia universidad y ver cómo todas estas propuestas vuelven a ensamblarse o vuelven a tener coherencia dentro de estos marcos normativos, ¿no? Y entonces, bueno, ya la han mencionado varias veces, pero aquí está otra vez un pequeño extracto de la ley orgánica de nuestra universidad, de la UAM, ¿no? Que nos señala que de los objetivos de la universidad los objetivos de la universidad o las actividades las funciones de la universidad se realizarán procurando que la formación de profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad y en atención primordialmente a los problemas nacionales y en relación con las condiciones de descubrimiento histórico, ¿no? Estos simples artículos, que son los primeros artículos de la ley orgánica, ponen sobre la mesa o imprimen a la institución un espíritu innovador. Es decir, la universidad está desde sus orígenes pensada para ser una universidad que está constantemente innovando. Bueno, ¿qué es esto de innovar? Esto es un tema que trabajé mucho en mi tesis de maestría, que también fue en la UAM. La innovación educativa puede entenderse como un cambio planeado que está orientado a solucionar una situación insatisfactoria, ¿no? No es algo que suceda de manera aleatoria, espontáneamente, sino que está dirigido específicamente a cambiar una situación que nos parece problemática o con la que no estamos de acuerdo, ¿no? Y que además se caracteriza, por eso es educativa, o sea, los primeros dos aspectos son característicos de la innovación. Lo que lo hace educativa es que este cambio planeado afecta a las relaciones entre los componentes del núcleo pedagógico. El núcleo pedagógico se compone básicamente de quien enseña, quien aprende, ¿no? Alumnos, maestros, ¿no? O sea, y los contenidos, ¿no? Que están negociándose, intercambiándose en esta como triada. Si se cambia la forma en que estos tres elementos se relacionan entre sí, también bueno, cambiar estas formas de relación es una característica de la innovación educativa. Entre las cosas que han mencionado mis compañeros, por ejemplo, está el commoning o la co-construcción del conocimiento que decía Enrique. Desde luego, esto cambia la forma como se relaciona quien enseña con quien aprende, ¿no? Se cambia la visión de quien aprende como un elemento aislado, se hace notoria la comunidad, por mencionar un ejemplo, y también la forma como pasa el conocimiento de un lado a otro, ¿no? O sea, ya no es unidireccional, sino que se vuelve una red más compleja. Lo mismo podría aplicarse a los objetivos de desarrollo sustentable que mencionaba Marco, o a la situación de educación a distancia que nos cayó así de golpe con el coronavirus, ¿no? Todos estos son retos que surgen y que pueden que nos muestran problemáticas que pueden abordarse desde esta perspectiva de innovación educativa. Otro aspecto muy importante es que, bueno, la educación educativa debe desembocar, según Inés Aguerrondo, en un rediseño curricular, ¿no? Sobre todo cuando se trata de educación superior, como es el caso de la UAM. Bueno, entonces, esto nos lleva a plantear, o a mí me lleva a plantear en mi de maestría, de donde estoy sacando como estas reflexiones, cómo puedes hacer un diseño curricular pensando en la innovación, ¿no? Y qué es un diseño curricular que sea innovador en sí. Tradicionalmente, como seguramente muchos de ustedes saben, el currículo de una universidad se construye consultando a los gremios de las profesiones que se van a enseñar en esa universidad, como qué tipo de profesionistas necesitan, ¿no? ¿Cuáles son los elementos indispensables de la formación de estos profesionistas? El problema con este método tradicional es que, bueno, muchas veces estos gremios profesionales están como
llevan una cierta inercia de una tradición, ¿no? Y entonces ven como hacia el pasado en vez de ver como hacia lo que se necesita hacia el futuro, ¿no? Entonces acabas formando lo que ellos tradicionalmente consideran que es necesario para mantener la profesión en el status quo en el que está, ¿no? La UAM misma, en sus orígenes, por todo este modelo innovador del que también hablaba Raúl, desarrolló una propuesta alternativa de diseño curricular, un método alternativo para el diseño curricular, que fue desarrollado especialmente en Xochimilco, y que se basa no en consultar a los gremios profesionales, o no solo en consultar a los gremios profesionales, sino en un análisis histórico y sociológico de los campos profesionales, que se orienta a identificar prácticas profesionales decadentes, dominantes y emergentes, y con base en eso plantear un currículum innovador. Esa es la propuesta, ¿no? Eso es, ¿para qué es esto de prácticas dominantes, decadentes o emergentes? Lo tomo de este pequeño libro de Guevara Niebla, ya de los años 70, también es un poco antiguo, pero bueno. La práctica dominante es aquella que proyecta su influencia modeladora sobre las demás prácticas y cuya imagen se recoge en la mayoría de los currículos, ¿no? El ejemplo que maneja Guevara Niebla, porque es donde más se trabajó esto, al menos en el caso de Xochimilco, curiosamente en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, pero de allá, ¿no? Es el caso de la medicina. Aquí creo que lo puse al revés. La práctica dominante sería la medicina de alta especialidad, no la práctica decadente sería la medicina liberal. Ahí están al revés las cosas, ¿no? Pero no importa, ahí solo cambio lo de lugar el ejemplo, ¿no? Las prácticas decadentes fueron dominadas en el pasado y hoy caen en desuso. Es decir, la medicina, el ejercicio de la medicina liberal está cayendo en desuso por la medicina de alta especialidad, que es lo que los gremios profesionales están como buscando en ese momento. Sin embargo, el análisis del campo profesional muestra una necesidad emergente, ¿no? La práctica emergente es capaz de satisfacer necesidades sociales actuales, como lo plantea la Ley Orgánica de la UAM, ¿no? Que son desatendidas por la práctica dominante. Por ejemplo, enfocarse en una medicina social y preventiva, que fue un poco el modelo que se siguió también en la UAM Xochimilco en ese entonces. Desde luego, esto no basta con hacerlo una vez en los años 70, sino que debe haber una periodicidad y una regularidad en esos ejercicios de rediseño curricular para ir adaptando constantemente los planes de estudio o generando nuevos planes de estudio que respondan a los cambios sociales. Ya no es la misma situación ahorita que en los años 70, ¿no? Importante, bueno, un currículum innovador no se va a basar solamente en la práctica emergente, porque pues, acabarías generando un profesionista sui generis que no va a encontrar tampoco cabida en el campo laboral como actual, ¿no? Sino que toma elementos de las prácticas dominantes, porque pues, ahí es donde está ahorita la profesión, pero también integra muchos elementos de las prácticas emergentes de manera que realmente se pueda cumplir con los objetivos de la ley orgánica, ¿no? O sea, no solamente mantener lo que ya se está haciendo en una cierta práctica, en una cierta profesión, sino que esta profesión integre elementos que son necesarios para atender a la situación social histórica concreta, ¿no? En la que estamos. Muy bien. Nosotros, ahora retomando un poco lo que decía Marco, nuestro grupo de trabajo, que es justo con Enrique, con Carlos y con Marco, nosotros hemos trabajado mucho estas cuestiones de innovación y de educación para CBS con el caso de la bioética. Entonces voy a tomar como ejemplo de cómo podríamos pensar un currículum innovador desde el modelo de la propia UAM, ¿no? Para la enseñanza de la bioética, ¿no? Y esto empieza con un pequeño análisis del campo profesional, ¿no? Esto es una tabla que hice en 2018 como parte de mi tesis de maestría, probablemente ya no esté tan actualizada, me parece que Carlos estaba trabajando en algo parecido, más actualizado, pero bueno, no importa ahorita, que los datos son un poco antiguos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Revisar los programas de bioética que se ofrecían en diferentes universidades de manera vigente en 2018 para ver cuál era el enfoque dominante. Y el enfoque de bioética dominante es la bioética como una cuestión médica, ¿no? Una cuestión que atiende sobre todo los problemas éticos que surgen en las relaciones entre médicos y pacientes o entre sujetos de investigación en el caso de investigaciones médicas, ¿no? Solamente había un caso que no era así, que era el de la UNAM, ¿no? Donde se tomaba una visión de bioética global que incluye también aspectos sociales y también aspectos como de relación con los seres vivos no humanos y los sistemas vivos
pues sí, como un poco en consonancia con esto del desarrollo sustentable y demás, ¿no? Entonces, bueno, con base en este análisis profesional y además con base en lo que nos presentó Marco del desarrollo sustentable, en lo que nos presentaba Carlos de la complejidad y de lo holístico y todos estos discursos que están actuales, las problemáticas que vivimos, nosotros concluimos que los elementos emergentes, los que debe considerar la enseñanza de la bioética, son precisamente los que incluyen no solamente la práctica dominante, que no se enfocan solamente en la problemática médica, sino que incluyen la dimensión global, que es la que integra las dimensiones de microbioética, mesobioética y macrobioética, o lo que Marco llamaba bioética individual, social y global, ¿no? Estos conceptos de micro, meso y macro también los propone otra persona de casa, de la UAM, de Xochimilco, de CBS, pero bueno, finalmente de casa, ¿no? La microbioética se refiere justo a esta bioética médica, ¿no? Muy específica, la mesobioética, la dimensión social, y la macrobioética incluye la relación del ser humano con los otros seres no humanos. Un ejemplo que me gusta poner para ilustrar estas dimensiones es el coronavirus, ¿no? Un problema microbioético en este caso sería no sé, todas las pruebas que se tienen que hacer con personas o con otros seres humanos para el desarrollo de las vacunas, ¿no? ¿Cómo se regula eso? ¿Qué intereses hay allí, ¿no? Después, a nivel mesobioético tendría que ver, por ejemplo, con la distribución de las vacunas a diferentes países, por ejemplo, en países más pobres, países más ricos, la distribución social justa de estas vacunas, ¿no? El acceso a estas cosas. Y la macrobioética tendría que ver ya no solamente con estas dimensiones, sino también con los problemas de la forma como nos relacionamos con los otros seres vivos no humanos, y que finalmente también desataron esta crisis, ¿no? Con todo este mercado de especies silvestres en Wuhan, o la forma en que estamos, pues, devastando otros ecosistemas y entonces forzando teniendo consecuencias para esa zoonosis y todas esas cosas, ¿no? Ok. David, estamos sin tiempo. Ya estamos aquí. Vamos a cerrar una conclusión todos. Sí, estamos nada más, bueno, para que esta dimensión global que nosotros proponemos también se ha trabajado en México. Tenemos algunos autores que la han trabajado. Y pues bueno, solo era como un ejemplo que nosotros hemos trabajado de cómo se podría utilizar este diseño curricular innovador. Lo dejamos abierto a cómo podría aplicarse a otros casos como los que mencionaban Carlos, Raúl y Enrique. Y ya, eso es todo. No sé si quieran concluir alguien más o qué hacemos ahora. Muchas gracias a todos. Y si alguien quiere concluir o cerrar esta mesa con algo primordial, debido a que el tiempo se nos está acabando, tomen la palabra. Bueno, miren, yo quisiera trabajar muy rápido una cosita. Esto es un reto, lo que estamos planteando aquí es un reto. Y es un reto que estamos obligados a tomar, ¿sí? Vamos a regresar en algún momento, vamos a tener a los alumnos nuevamente ahí, los alumnos nos van a tener a nosotros, y entre todos vamos a tener que construir una nueva forma de adquirir conocimiento en una situación de incertidumbre, en un mundo nuevo. Yo simplemente esa nueva forma incluye va a incluir lo que hicimos en los últimos años de el uso de las tecnologías de telecomunicación para sacar la universidad del ámbito de las 4 paredes, ventanas, piso y techo de las aulas universitarias, o vamos a llevarla gracias a la disponibilidad y este aprendizaje forzado que tuvimos en el uso de la tecnología. ¿Lo vamos a aprovechar o lo vamos a echar al archivero del archivo muerto? Bueno, esa es parte de otra mesa para el próximo simposio, yo creo. Pero bueno, yo solamente nada más quería, como información, decirles que a través del trabajo que hemos desarrollado, diferentes grupos de investigación, diferentes grupos de reflexión, y en particular nosotros, a partir de 2021, a pesar de la pandemia, la dirección de la división tuvo a bien formar una comisión o diferentes comisiones para analizar la actualización
los programas de estudio. Y logramos que haya una propuesta para que una materia, un curso obligatorio a nivel de tronco general de las licenciaturas de CBS sea bioética, ¿no? Que justo debería, bueno, desde nuestra perspectiva, abarcar esta dimensión global. Si seguimos esta visión de la innovación y de que sea coherente con las necesidades actuales de la sociedad, o sea, no nada más bioética, además sea coherente para todo lo que enseñamos en CBS, ¿no? Porque no puede limitarse a médico-paciente. Exactamente. El programa del curso ya ha sido aprobado por la comisión que se encargó de revisarlo y obviamente incluye aspectos que tienen que ver con la ética global, ¿no? Carlos, dale like, que nos gustó. Y compártelo con tus amigos. Pues bueno, agradezco debido al tiempo, pues bueno, tenemos que concluir esta sesión y agradezco a todos los participantes y pues sí, estaremos formalizando ya otra reunión para el próximo simposio. Muchas Suscríbanse gracias. al canal para vernos en el próximo simposio. Exactamente, sí. Suscríbanse al canal. Ahí están todas las presentaciones. Esa es la innovación que haremos, una innovación más que haremos en la UAM. Ahorita, claro. Ahorita, Noé, quitas ya la grabación y nada más te puedo hacer una pregunta o dos.